Hermosillo, Sonora, una de las tierras que más sandías exporta al mundo entero. En ese lugar existía un anciano que había resistido trabajando la tierra durante 40 años. Era un hombre que jamás había cosechado una sandía con la espalda recta, y observando a ese maestro del campo estaba su yerno. El yerno pasó noches enteras buscando información, sudó a solas clavando pilares en la tierra, y cada vez que las guías de la planta trepaban por los alambres, pedía: Un deseo en silencio. Quiero demostrarle a mi suegro que esta tierra puede volver a la vida. 2 meses después, al ver las sandías colgando en el aire, lágrimas brotaron de los ojos de aquel agricultor con 40 años de experiencia. La historia de cómo el profundo anhelo de un yerno cambió por completo la vida de un anciano comienza ahora. Suscribirse y dejar un me gusta es de gran ayuda para la producción de este contenido. Incluso antes de que el sol rojo asomara por el horizonte, el día de Don Carlos ya había comenzado. La madrugada en Hermosillo era silenciosa, pero su cuerpo no conocía la paz. El simple hecho de levantarse de la cama era un suplicio. La espalda le punzaba y las rodillas las sentía rígidas como piedras. Apretando los dientes, se incorporó lentamente. A través de la ventana podía ver la parcela de sandías. Era el mismo paisaje que había contemplado cada mañana durante 40 años. Sin embargo, hoy se sentía extraño, como una fotografía vieja, distante y borrosa. Con las manos endurecidas por el trabajo, se apoyó en el marco de la ventana y se quedó de pie un largo rato. Afuera, sin una sola gota de viento, la luz del sol comenzaba a extenderse lentamente. Carlos Hernández. Este año cumplía 70 años. Nacido y criado en Sonora, un hombre que había dedicado toda su vida a sembrar sandías en esa misma tierra. Su padre y el padre de su padre también habían cultivado en esa parcela. Era un rancho que llevaba 3 generaciones en la familia. En sus mejores tiempos, no había nadie en la región que no conociera las sandías de Don Carlos. Famosas por ser enormes y dulces, eran siempre las primeras en agotarse en el mercado local. Y había gente de otras ciudades que viajaba a propósito solo para comprarlas. Esos días parecían haber sido ayer. En su juventud, Carlos vivía en el campo desde la madrugada hasta la noche. Disfrutaba sudar, le encantaba el olor a tierra mojada, y el simple hecho de ver cómo las sandías crecían redondas y hermosas lo hacía feliz todo el día. Esa era su vida y su mayor orgullo. Pero ahora todo era distinto. Desde el momento en que pisó la entrada de la parcela, el rostro de Carlos se endureció. La mirada con la que recorría el campo ya no reflejaba orgullo. La sequía en el norte del país había comenzado hacía ya más de 3 años. El verano en Sonora siempre había sido un infierno de calor, pero en los últimos años las temperaturas habían alcanzado niveles nunca antes vistos. No llovía cuando debía llover, y el nivel de los pozos bajaba año con año. El costo para extraer agua había subido casi el doble en comparación con hace 3 años. Sumado a los altos costos de mano de obra, mantener el rancho a flote se había convertido en una verdadera guerra. Para reducir gastos, Carlos recortó el número de trabajadores en un 50%, y él mismo había cubierto ese vacío usando su propio cuerpo. El precio lo estaban pagando íntegramente su espalda y sus rodillas. El área de cultivo también se había reducido. El inmenso campo de hace 5 años ahora era tan pequeño que se podía abarcar con la mirada. Al faltar el agua, no podía sembrar sandías en todo el terreno. Con todo el dolor de su corazón, fue disminuyendo las hectáreas sembradas, y de tanto reducir, ahora no quedaba ni la mitad de lo que cultivaba en su mejor época. Naturalmente la cosecha cayó y las ganancias se encogieron cada vez más. Pero el problema principal era otro: el propio cuerpo de Carlos. El cultivo de sandía era un trabajo agotador. Tenía que andar todo el día por el campo con la espalda encorvada. Acomodar las guías, arrancar la maleza, revisar los frutos, y al cosechar, debía levantar las pesadas sandías con ambas manos. De joven no le importaba en absoluto, pero al pasar de los 60 años, su espalda comenzó a enviarle advertencias. Al principio, solo le dolía por las noches. Luego, dolor empezaba desde la tarde, y ahora, la punzada lo atacaba desde el instante en que abría los ojos por la mañana. El médico ya se lo había advertido. Si seguía forzándose, una cirugía de columna sería inevitable. Pero Carlos no podía abandonar el campo. El campo era el mismo. Darle la espalda a su tierra era como amputarse una parte de su propio cuerpo. Esa noche, Carlos se sentó a la mesa con su hija Sofía después de mucho tiempo. Al ver el rostro de su padre, a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas en silencio. Ella sabía perfectamente lo agotado que estaba.
Aunque la comida estaba servida, ninguno de los dos tenía intención de tomar los cubiertos. Carlos, con voz lenta y calmada, rompió el silencio. Le dijo que al terminar la cosecha de este año, vendería el rancho. Sofía no pudo pronunciar palabra. Aunque ya se lo esperaba. Escuchar a su padre decirlo en voz alta, sintió que se le destrozaba el corazón. Carlos encendió un cigarrillo y miró por la ventana. En la oscuridad, se vislumbraba apenas la silueta del campo de sandías. Murmuró con voz baja y serena. Es la tierra que me dejó mi padre. En esa sola frase se condensaban 40 años de vida, los días de orgullo, los tiempos difíciles y la profunda tristeza de ese momento. Todo estaba ahí. Sofía le tomó la mano. Silencio. Los dos se quedaron callados por un largo rato. Afuera sopló el viento, y las hojas de la sandía se mecieron suavemente, como si también presintieran la despedida. Esa noche, después de que Carlos se quedó dormido, Sofía llamó por teléfono a su esposo, Alejandro Ramírez. Alejandro llevaba varios días fuera de casa por cuestiones de trabajo. La voz de Sofía temblaba. Amor, mi papá decidió vender el rancho. Al otro lado de la línea hubo un silencio profundo. Alejandro cerró los ojos lentamente. En su mente apareció la imagen de la espalda encorvada de su suegro. Esa silueta que siempre estaba inclinada hacia la tierra. Alejandro respondió en voz baja. Entiendo. Mañana mismo regreso. Tras colgar, se quedó mirando el techo por mucho tiempo. Algo en su pecho comenzó a arder. Quizás aún no estaba todo perdido. Algún día quería ver esa espalda encorvada enderezarse por completo. Alejandro llegó a Hermosillo a primera hora de la tarde del día siguiente. Apenas bajó de su camioneta, se dirigió directo al campo. Su suegro estaba en cuclillas en medio del terreno, revisando las guías de las sandías. Incluso desde lejos, se notaba lo encorvada que estaba su espalda. Alejandro detuvo el paso y se quedó observándolo. Sintió un peso enorme en el pecho. El anciano llevaba tanto tiempo en esa postura que ni siquiera notó la llegada de su yerno. Cuando Alejandro se acercó y lo saludó en voz baja, Carlos levantó la cabeza lentamente. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y su mirada parecía perdida en la distancia. Los dos cruzaron miradas por un breve instante. No hacían falta palabras. Alejandro quería decirle algo, pero no le salía la voz. Simplemente se sentó en silencio junto a su suegro y ambos contemplaron el campo. El ardiente sol de Sonora caía a plomo sobre los hombros de los dos hombres. Esa tarde, el dolor de espalda de Carlos empeoró tanto que Sofía lo llevó al hospital. Alejandro los acompañó. Mientras esperaba que su suegro saliera del consultorio, Alejandro se sentó en las sillas de la sala de espera. Era un espacio pequeño bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes. En la pared de enfrente había unas revistas viejas acomodadas en una repisa. Sin pensarlo mucho, Alejandro estiró la mano y tomó una. Era una revista especializada en agricultura. Empezó a hojearla sin mucho interés, hasta que su mano se detuvo de golpe. Una fotografía a página completa captó toda su atención. Eran sandías, pero no estaban en el suelo. Las sandías estaban colgando en el aire. Estaban sostenidas por mallas, suspendidas en las alturas. Alejandro se frotó los ojos y volvió a mirar. Definitivamente eran sandías. El título del artículo decía: Universidad Autónoma Chapingo. El cultivo vertical abre las puertas al futuro agrícola. El corazón de Alejandro empezó a latir a toda prisa. Leyó el artículo lentamente desde el principio. Cuanto más leía, más se asombraba. El contenido era fascinante. La técnica de cultivo vertical, desarrollada y adaptada en México, era completamente distinta al método tradicional a ras de suelo. Consistía en guiar los tallos de la sandía hacia arriba mediante estructuras metálicas, permitiendo que el fruto creciera suspendido en el aire. De esta forma, el agricultor no tenía que agacharse. Podía trabajar completamente de pie. Acomodar las guías, revisar la fruta, cosechar, todo se hacía de pie. Y eso no era todo. Al aprovechar la altura, se podía sembrar de manera más densa en el mismo espacio, lo que aumentaba significativamente la producción. Las cifras del artículo capturaron la mirada de Alejandro. Reducción del esfuerzo físico en un 50%. Incremento de producción hasta 2 veces más. Leyó esos números 3 veces. Parecía increíble, pero la foto no mentía. Las sandías colgando en abundancia eran reales, y el rostro del agricultor sonriendo con la espalda recta debajo de ellas también lo era. La puerta del consultorio se abrió. Carlos salió apoyado en Sofía. Su rostro reflejaba un cansancio absoluto y caminaba con más dificultad que antes.
Sofía murmuró que el médico le había dado una última advertencia. Si seguía trabajando en el campo en ese estado, el daño en su columna sería irreversible. Carlos no dijo nada. Solo intentó enderezarse un poco, pero hizo una mueca de dolor y volvió a encorvarse. Alejandro apretó con fuerza la revista que tenía en las manos. Sintió que una profunda determinación nacía en su pecho. En el trayecto de regreso a casa, Alejandro no pronunció palabra. Carlos iba en el asiento trasero con los ojos cerrados, y Sofía conducía en silencio. Alejandro miraba por la ventana el paisaje nocturno de Sonora. Las inmensas llanuras estaban sumergidas en oscuridad. En algún lugar de esa inmensidad estaba el campo de su suegro. Pensó para sus adentros: no puedo dejar que renuncie a su tierra. Esa noche, después de que Sofía y Carlos se acostaron, Alejandro se sentó solo en el comedor y sacó su teléfono celular. Buscó información sobre cultivo vertical de sandía en México. En cuestión de segundos, aparecieron decenas de resultados. Encontró un video oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y le dio reproducir. En la pantalla se veían decenas de sandías colgadas en el aire. Un agricultor, con la espalda completamente erguida, revisaba los frutos con las manos. Alejandro no podía apartar la vista. Veía el rostro de su suegro superpuesto en la figura de ese agricultor. Veía esa espalda encorvada finalmente recta. Repitió el video 2 y 3 veces. Los principios de la técnica empezaron a ordenarse en su cabeza. Consistía en levantar los tallos verticalmente, amarrarlos a una estructura de metal, y cuando el fruto comenzara a crecer, sostenerlo con una pequeña red. La estructura era más simple de lo que pensaba, pero los resultados no lo eran. Las sandías suspendidas recibían luz solar de manera uniforme, y las enfermedades causadas por la humedad del suelo disminuían drásticamente. Además, el uso de agua se optimizaba muchísimo en comparación con la siembra en tierra. Era una tecnología que encajaba a la perfección con la sequía que azotaba Sonora. Alejandro pausó el video y cerró los ojos. Pensó que, con esto, tal vez podría salvar el rancho de su suegro. No, estaba convencido de que podía salvarlo. El único problema era cómo convencerlo. Carlos era un hombre que había cultivado sandías a su manera durante más de 40 años. Alejandro tenía que tocar su corazón sin herir su orgullo de campesino. Apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Iba a ser una noche muy larga. A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano. Apenas había logrado dormir. Su mente estaba saturada pensando en el cultivo vertical. ¿Cómo sacar el tema? ¿Por dónde empezar a explicar? ¿Qué cara pondría su suegro? Decenas de escenarios daban vueltas en su cabeza. Se lavó la cara y se sentó a la mesa. Sofía preparaba el desayuno y Carlos aún no salía de su cuarto. Sofía le preguntó en voz baja: ¿le vas a decir hoy? Alejandro asintió. Sofía dudó un momento y añadió en un susurro: ten cuidado, si le tocas el orgullo, ni siquiera te va a escuchar. Alejandro grabó esas palabras en su mente. Carlos apareció en el comedor un buen rato después. Por sus problemas de espalda, cada mañana le tomaba más tiempo poder moverse con fluidez. Se sentó en la silla soltando un leve suspiro. Sofía sirvió el desayuno caliente y los tres comieron en silencio por un rato. Alejandro estuvo a punto de hablar varias veces, pero se detuvo. Estaba calculando el momento exacto. Cuando casi terminaban de comer, Carlos habló primero. Muchacho, ¿me echas la mano hoy en el campo? Se me juntó el trabajo de limpiar las guías. Alejandro aprovechó la oportunidad. Claro, don Carlos, vamos juntos. De hecho, hoy quería platicarle algo. Ya en el campo, Carlos, como siempre, dobló la espalda y empezó a revisar las plantas. Alejandro se puso a ayudarle a su lado y poco a poco abrió la conversación. Suegro, fíjese que ayer descubrí una técnica muy interesante. Sin apartar la vista de la tierra, Carlos respondió: ¿qué técnica? Alejandro tomó aire. Es un método de cultivo de sandía desarrollado por agrónomos de Chapingo. En lugar de sembrarlas en el suelo, las cultivan en el aire. Las manos de Carlos se detuvieron. Levantó la cabeza lentamente y miró a su yerno. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Hubo un silencio pesado. Luego, Carlos soltó una pequeña risa irónica. ¿Sandías en el aire? Alejandro no retrocedió. Sí, señor. Se levanta una estructura de tubos de acero, se guían los tallos hacia arriba y ahí crecen. Cuando la sandía engorda, se sostiene con una red para que quede colgada. Ya está comprobado aquí en el país,
El esfuerzo físico baja a la mitad y la cosecha rinde casi 2 veces más. Carlos se le quedó viendo un momento, devolvió la mirada a las plantas y dijo tajante: No digas tonterías. ¿Tú sabes lo que pesa una sandía? Si las cuelgas, La rama no va a aguantar. Alejandro sacó la respuesta que ya tenía preparada. Para eso son las redes, suegro. Se mete cada sandía en una malla que se amarra a los alambres. Así el tallo no carga el peso. Carlos resopló con ironía. En la teoría todo suena muy bonito, pero la tierra es diferente, chamaco. Esa tarde, Alejandro le mostró a Carlos en su celular el video de la plataforma agrícola. En la pantalla, las sandías colgaban en la abundancia y un campesino las revisaba de pie, sin agacharse. Carlos miró la pantalla con los brazos cruzados. Tenía el rostro endurecido. Cuando el video terminó, se quedó en silencio. Alejandro pensó que ese silencio podría ser una buena señal. Pero las siguientes palabras de Carlos fueron contundentes. Esa técnica no es de aquí, nuestras. Sandías en Sonora son distintas, son enormes, pesadas. Eso no sirve en esta tierra. Llevo 40 años sembrando a mi modo. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo he estado equivocado? A Alejandro se le encogió el corazón. Su suegro no estaba rechazando la técnica, estaba defendiendo 40 años de su vida. Hasta ese momento, Alejandro comprendió lo inmensamente difícil que era pedirle a un hombre que cambiara todo en lo que creía de un momento a otro. Bajó el tono de voz. No digo que esté equivocado, don Carlos. Precisamente porque sus 40 años de experiencia son valiosos, si le suma esta técnica, podrá seguir sembrando por muchos años más y con buena salud. Carlos miró a su yerno por un instante. Un destello de duda pareció cruzar por sus ojos. Sin embargo, se dio la vuelta. Yo voy a hacer las cosas a mi modo. No me vuelvas a tocar este tema. Cayó la noche. Carlos se encerró temprano en su cuarto y Sofía se sentó a solas con Alejandro en la cocina. Los ojos de Sofía estaban llenos de preocupación. Alejandro, si lo presiona se va a lastimar más. Alejandro sintió mirando al techo. Lo sé, pero no puedo dejar las cosas así. Si sigue igual, su cuerpo se va a destruir por completo. Los dos guardaron silencio. Por la ventana de la cocina entraba la brisa nocturna. Las hojas de la sandía se movían en silencio, en medio de la oscuridad. Esa noche, Alejandro volvió a sentarse en la mesa del comedor y sacó una libreta. Había decidido no rendirse. Si las palabras no servían, tendría que demostrarlo con hechos. Comenzó a anotar paso a paso los métodos para instalar la estructura vertical. Aunque su suegro se opusiera, primero debía intentarlo en una escala pequeña. Hay personas que necesitan ver para creer y resultados para convencerse. Carlos definitivamente era de esos. Solo necesitaba producir los resultados. La mano de Alejandro se movía rápido sobre el papel. Mientras más avanzaba la madrugada, más le brillaban los ojos. Pasaron unos días. Carlos no volvió a mencionar el tema y Alejandro tampoco se lo sacó en plática. Por fuera reinaba la calma, pero la mente de Alejandro no descansaba. Cada noche se sentaba a investigar, tomaba notas y estudiaba minuciosamente cómo levantar los pilares. La clave del cultivo vertical era más clara de lo que parecía. Consistía en clavar firmemente tubos de acero a cierta distancia, conectar alambres de acero horizontales entre los tubos y guiar los tallos de la planta hacia arriba para amarrarlos. Al brotar la sandía, se le colocaba una red individual para distribuir el peso y evitar que el tallo se trozara. La estructura era sencilla, pero la altura y la distancia exactas eran la diferencia entre el éxito y el fracaso. Alejandro revisó las medidas decenas de veces en los manuales. Sabía que solo tenía una oportunidad para convencer a su suegro. No había margen de error. Alejandro contactó por correo a un grupo de investigadores agrónomos de la universidad en Chapingo. Les explicó que quería implementar el sistema en Hermosillo. A los pocos días recibió respuesta. El ingeniero a cargo le dijo que, aunque había que hacer ajustes por el tipo de suelo y el clima extremo, el principio básico funcionaba perfectamente. Le enviaron planos de la estructura y manuales de instalación. Alejandro imprimió todo y lo leyó infinidad de veces. Al tener algo tangible en sus manos, sintió un gran alivio. Ahora solo faltaba la ejecución. El problema seguía siendo su suegro. Carlos seguía siendo terco. Alejandro optó por no enfrentarlo directamente. A un costado de la bodega había un pequeño terreno sobrante que Carlos casi nunca pisaba. Originalmente era un espacio donde antes acumulaban chatarra. No era muy grande, pero era suficiente para hacer una prueba. Alejandro le confesó el plan a Sofía. Ella abrió mucho los ojos. «A escondidas de mi papá. ¿Qué vas a hacer cuando se entere?»
Alejandro sonrió. Le voy a mostrar los resultados antes de que se enoje. Sofía soltó un suspiro, pero terminó asintiendo. Ambos sabían que en ese punto era la única salida realista. A la mañana siguiente, muy temprano, aprovechando que Carlos había ido al otro lado del campo, Alejandro se puso en marcha. Fue a la ferretería del pueblo a comprar los materiales. Compró tubos de acero, abrazaderas y las mallas para sostener las sandías. Cargó todo en su camioneta, regresó al rancho y descargó en el pedazo de tierra junto a la bodega. Sofía le ayudó a carrear el material. Trabajaron rápido y en silencio. Tenían que avanzar lo más posible antes de que Carlos regresara. Lo más difícil fue clavar los tubos. La tierra de Sonora era árida y dura como la roca. Con solo hacer un hoyo, el sudor le escurría a cántaros. Limpiándose la frente, Alejandro enterró un tubo tras otro. Sofía verificaba desde lejos que quedaran derechos. Para la tarde, había logrado plantar 10 pilares en línea recta. Cuando terminaron de tensar los alambres de acero y ajustar las alturas, el sol ya comenzaba a ocultarse. Alejandro se estiró la espalda y contempló la estructura. Aunque aún no había plantas, el armazón se veía imponente. Asintió levemente con la cabeza. Tenía la ropa empapada en sudor, pero sentía el corazón ligero. Había dado el primer paso. Ahora, la tierra tenía que hacer su parte. Pero en ese instante, escucharon pasos. Alejandro y Sofía voltearon al mismo tiempo. Era Carlos. Había ido hacia la bodega a buscar herramienta, vio los tubos clavados en el terreno y se quedó paralizado. Su mirada fue de la estructura metálica a su yerno y luego a su hija. Hubo un silencio sepulcral. Sofía aguantaba la respiración. El silencio pareció durar una eternidad. Lentamente Carlos abrió la boca. ¿Y esto qué es? Alejandro lo miró a los ojos y contestó firme. Es una estructura de cultivo vertical, don Carlos. La hice para hacer una pequeña prueba. El rostro de Carlos se tensó. Caminó despacio hacia los tubos. Agarró uno de los pilares de acero y lo sacudió con fuerza. Estaba firmemente enterrado. Tocó el alambre de acero como si fuera la cuerda de una guitarra y revisó las mallas. Lo examinó en silencio por un largo rato y finalmente dijo con voz grave. En mi tierra y sin mi permiso. Alejandro bajó la cabeza. Le pido una disculpa, señor, pero sabía que con palabras no lo iba a convencer. Necesitaba demostrárselo. Carlos miró a su yerno fijamente. En sus ojos había una mezcla muy compleja de emociones. Era imposible saber si era coraje, desconcierto o algo más profundo. Volvió a observar el armazón. Apretó el alambre con las manos y lo soltó. Eran las manos de un verdadero hombre de campo. Unas manos que sabían leer al tacto lo que estaba bien hecho y lo que no. Finalmente se dio la media vuelta sin decir una sola palabra y regresó caminando lento hacia su parcela. No le ordenó que lo desarmara, ni le dio permiso de seguir. Sofía tomó del brazo a Alejandro suavemente. Tranquilo, al menos no te mandó quitarlo. Alejandro vio la espalda de su suegro alejarse. Seguía encorvada, y esa tarde parecía verse aún más cansada. Volvió la vista hacia los tubos. Ahora seguía a plantar. Ya no importaba si tenía el permiso o no. El resultado final hablaría por sí solo. Alejandro se arremangó la camisa. Bajo la luz del atardecer, el alambre de acero brillaba tenuemente. Ese brillo, para él, era un destello de esperanza. Habían pasado 2 meses desde el día en que sembraron. El verano de Sonora era implacable como siempre. A pleno mediodía, el simple hecho de estar parado en el campo hacía que el cuerpo ardiera. En medio de ese horno, Alejandro se plantaba frente a su estructura cada madrugada, antes de que saliera el sol. Las guías de sandía crecían hacia arriba a una velocidad sorprendente. Al principio, ver esos tallos delgados buscando los alambres parecía algo frágil. Sin embargo, a los pocos días se engrosaron y comenzaron a enredarse con fuerza en el metal, escalando más y más. Alejandro acomodaba las guías con mucho cuidado, marcándoles el camino. Nunca en su vida había cultivado sandías, pero basándose en los manuales y usando sus propias manos, fue aprendiendo el oficio. Cada vez que veía a la planta trepar por el alambre, rogaba en silencio. Por favor, crezcan sanas, solo hasta que mi suegro las vea. Durante ese tiempo, Carlos no se había acercado a esa zona del rancho. No se sabía si lo evitaba a propósito o si de verdad no le importaba. Pero Sofía le había comentado a Alejandro que de vez en cuando había visto a su padre rondando cerca del muro de la bodega. Decía que lo cachaba echando vistazos de reojo a la estructura de tubos. Al escuchar eso, Alejandro no comentó nada, pero sonrió para sus adentros.
Quien no tiene interés no voltea a mirar de reojo. Para él, eso significaba una inmensa esperanza. El corazón del viejo no estaba completamente cerrado. Las flores comenzaron a brotar pasadas las 3 semanas de la siembra. Pequeñas flores amarillas pintaron los tallos. Alejandro sentía que el corazón le latía a 1000 por hora al verlas. Al caer la flor, nacería el fruto. Y cuando ese fruto comenzara a crecer en el aire, empezaría la verdadera prueba. Cada mañana contaba las flores. 1, 2, 3. Día tras día, el número aumentaba. Cuando las flores fueron polinizadas y los frutos empezaron a brotar, Alejandro colocó pacientemente las redes. Metió con delicadeza las pequeñas sandías, del tamaño de un puño, dentro de la malla y amarró los extremos al alambre de acero. Conforme la sandía crecía, la red colgaba con el peso. Sandías suspendidas en el cielo. Era una imagen extraña, pero fascinantemente hermosa. En ese proceso, saltó a la vista otra gran ventaja. Las sandías que crecen en la tierra siempre tienen una parte plana y pálida donde tocan el suelo, porque no les da el sol de manera pareja. Pero en el aire, el sol de Sonora las bañaba por todos lados. Esa era la razón técnica por la cual su color era perfecto y su nivel de azúcar se disparaba. Y por fin, el día llegó. A primera hora de la madrugada, antes del amanecer, Carlos salió de la casa por costumbre. Sus dolores de espalda no lo dejaban dormir de corrido, y en esas noches de insomnio solía salir a dar una vuelta por el rancho. Caminó lentamente. El aire del amanecer estaba fresco. Pasó por su campo y, sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia la orilla de la bodega, al terreno que nunca pisaba. Ni él mismo sabía si lo había hecho de manera consciente. Rodeó el muro y se paró justo frente a la estructura metálica. Y ahí se quedó congelado. Eran sandías. Sandías colgadas en el aire. No era una, ni dos. Eran decenas de enormes sandías metidas en sus redes, flotando en las alturas por toda la estructura. Con las primeras luces del alba, el verde de su cáscara brillaba de manera espectacular. Carlos se quedó mudo por varios minutos, incapaz de moverse. No podía creer lo que veía en sus ojos. Él, que toda su vida había visto a la sandía arrastrarse por el suelo, ahora la estaba viendo madurar tocando el cielo. Cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir. No era un sueño. Sentía el viento fresco en la cara y, al estirar la mano, el tacto frío de la cáscara. Era una realidad innegable. Extendió la mano lentamente. Tomó la sandía más cercana y la sostuvo con la palma. Sintió el peso contundente. Estaba maciza. La cáscara era dura, y al darle unos golpecitos con los nudillos, sonó hueco y profundo. La señal perfecta de una sandía madura. Carlos humedeció los labios sin darse cuenta. Tocó una por una las frutas que colgaban a la altura de su pecho. Todas tenían el mismo tamaño parejo, una forma perfecta. Levantó la mirada y contempló la fila entera. No tenía que agachar la espalda para verlas. Estaban ahí, justo frente a sus ojos, al alcance de sus manos. Ese simple hecho, para un hombre que había vivido 70 años con la espalda doblada hacia la tierra, fue una revelación brutal. Sintió que los ojos le ardían. Carlos parpadeó rápidamente e intentó mirar hacia otro lado, pero ya era tarde. Una lágrima pesada resbaló por su mejilla curtida por el sol. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí de pie? Escuchó pasos a sus espaldas. Era Alejandro. Se le había hecho costumbre levantarse a esa hora para revisar la cosecha. Al ver a su suegro parado frente a los pilares, Alejandro detuvo su marcha. Ambos hombres se miraron en silencio. Carlos tenía los ojos enrojecidos. Miró de nuevo la fruta y luego regresó la vista hacia su yerno. Con voz baja y temblorosa preguntó: ¿Desde cuándo están así? Alejandro respondió con calma: Desde hace unos 10 días, suegro. Carlos volvió a ver las sandías. Con la mano derecha envolvió una de ellas. Las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Alejandro no añadió nada más. En ese instante mágico, las palabras sobraban. La tierra misma estaba hablando por ellos. La cosecha comenzó esa misma tarde. Carlos fue el primero en alzar la mano. Se puso sus guantes de trabajo y tomó las tijeras de podar. Por primera vez en toda su vida, cortó una sandía estando completamente de pie. El movimiento de estirar la mano para cortar el tallo se veía un poco torpe al principio, pero pronto se volvió natural. Mientras acomodaba las frutas en las cajas, Carlos no pronunciaba palabra. Sin embargo, en su rostro se dibujaba una expresión que no se le había visto en muchísimos años. Sofía los observaba a la distancia
y no pudo aguantar las lágrimas. No recordaba la última vez que había visto a su padre reír con la espalda recta. El candente sol de Sonora los iluminaba a los tres. Una brisa cruzó por el campo, haciendo que las sandías suspendidas se mecieran suavemente, como si finalmente estuvieran entregando la respuesta que todos esperaban. Una respuesta que se quedaría grabada en el alma de los tres para siempre. A la mañana siguiente de la cosecha, Carlos se levantó más temprano de lo normal. El dolor de espalda seguía ahí, pero sentía el cuerpo extrañamente ligero. Se vistió sin prisa y salió de la casa. El aire estaba fresco. Caminó directamente hacia la orilla de la bodega. La estructura de acero, ya sin frutos, se erguía orgullosa bajo el sol de la mañana. Aunque habían cortado todas las sandías, los pilares seguían firmemente clavados en la tierra. Carlos se paró enfrente y la contempló por largo rato. Aún emocionado por lo vivido el día anterior, su mirada lucía cristalina. Estiró la mano y acarició el alambre de acero. Sintió el frío del metal en la palma. Apenas ayer, de ahí colgaban decenas de frutos. Podía ver la escena clarísima en su memoria. Alejandro salió al patio para preparar el desayuno y lo vio. Se acercó en silencio y se paró a su lado. Ambos contemplaron el armazón de metal. El primero en hablar fue don Carlos. ¿De a cuánto fue el rendimiento? Alejandro ya tenía el dato en la mente. El número de sandías cosechadas en ese pequeño pedazo de tierra abandonado era casi 2 veces mayor a lo que Carlos lograba en la misma cantidad de metros en el sistema tradicional. Cuando Alejandro le dijo la cifra, en voz baja, Carlos se quedó mudo. Murmuró para sí mismo. El doble, en la misma tierra. Asintió despacio. Con 40 años de experiencia agrícola, no tardó ni un segundo en comprender lo que ese número significaba para el futuro de su rancho. Esa misma tarde, Carlos mandó llamar a Alejandro. Era la primera vez que se sentaban a solas. Se sentaron juntos en una vieja banca de madera a un lado del campo, sin Sofía presente. Carlos miró a lo lejos y comenzó a hablar con lentitud. Durante 40 años creí que mi manera de hacer las cosas era la única. Era la forma en que mi padre me enseñó, la forma probada en esta tierra. Hizo una pausa. Pero dejé que mi cuerpo se hiciera pedazos antes que cambiar mi método. Le tenía miedo al cambio. Sentía que, si cambiaba, estaba aceptando que había fracasado todo este tiempo. Alejandro escuchó a su suegro sin interrumpirlo. Carlos continuó. Tenías razón, muchacho. Mi terquedad me estaba destruyendo. Alejandro negó con la cabeza. Usted nunca se equivocó, don Carlos. Sus 40 años de trabajo son la razón por la cual esta técnica pudo funcionar aquí. El cultivo vertical es solo una herramienta, pero saber qué variedad sembrar, conocer los secretos de la tierra de Sonora, saber cuándo pide agua a la planta, eso solo lo sabe usted. Esas dos cosas juntas son las que de verdad levantan una cosecha. Carlos miró fijamente a su yerno. Algo sólido y profundo se asentó en su mirada. Asintió suavemente, y por primera vez le dirigió una sonrisa enorme y franca. Era una sonrisa cálida, de un hombre de campo agradecido. Unos días más tarde, Carlos llamó por teléfono al agente de bienes raíces con el que estaba negociando la venta del rancho. Fue una llamada muy breve. Le dijo con toda tranquilidad. Ya no voy a vender mi tierra. Hubo un cambio de planes. Al colgar se quedó mirando su campo de sandías. La sequía en el estado continuaba y la tierra seguía agrietada. Pero la mirada de Carlos era otra. Ya no era la mirada de alguien que había bajado los brazos. Era la mirada de un hombre dispuesto a empezar de cero. Hizo una promesa en silencio. El año que entra, vamos a meter los tubos en todo el rancho. Nada de pedacitos, en toda la parcela. A partir de ahí, Carlos y Alejandro se sentaron a trazar el plan de expansión. Acordaron instalar la estructura metálica en el 50% de la parcela principal, y según los resultados, cubrirían el resto al año siguiente. Como el cultivo vertical permitía tener más plantas en el mismo espacio, las ganancias iban a compensar con creces la falta de hectáreas sembrables. Además, el control eficiente del agua aliviaría la angustia por la sequía. Mientras Alejandro le explicaba los detalles, a Carlos le brillaban los ojos. Hacía años que no se le veía esa chispa. Era el fuego de la pasión por la agricultura reviviendo en su corazón. Una noche, con los planes ya en marcha, los tres se sentaron a cenar. La mesa estaba llena de platillos preparados por Sofía. Carlos partió personalmente una de las sandías que habían cosechado y la puso en el centro de la mesa. Al pasar el cuchillo, la fruta crujió y dejó ver una pulpa de un rojo intenso. El dulce aroma inundó la cocina.
Carlos tomó un buen pedazo y se lo ofreció a Alejandro. Le dijo, «Pruébala, es la sandía que tú sembraste». Alejandro tomó la rebanada. Le dio una mordida. Estaba dulcísima. Pero no era solo el azúcar. Era el sabor de 2 meses de angustia, de los 40 años de sudor de su suegro, y de un corazón que se negó a darse por vencido. Cerró los ojos y masticó despacio. Carlos tomó otro pedazo y dijo en voz baja, «Gracias, Alejandro». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre y no le decía muchacho o yerno. A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta y no pudo responder. Sofía soltó una carcajada con los ojos llenos de lágrimas. Por la ventana, el cielo de Hermosillo se pintaba con el intenso rojo del atardecer. Esa luz cálida bañaba todo el campo por igual. Para estas fechas, el año siguiente, ese cielo estaría adornado con miles de sandías flotando en el aire. Carlos miraba por la ventana con una sonrisa prolongada, como si ya estuviera viendo esa imagen hecha realidad. Su espalda seguía estando encorvada, pero su mirada, más firme que nunca, apuntaba directo hacia el futuro. Esto no era el final, era apenas un nuevo comienzo.